¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermano. Dale la gloria a su nombre. Santo y santo su nombre. Gloria a Dios. Santo, santo su nombre. Entonces, en el día de hoy, 3 de septiembre de 2017, vamos a llevar este servicio en el nombre de Jesús, que se llama la Iglesia de Jesucristo y la inclusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de inclusión, la palabra inclusión, incluir significa meter, introducir, hacer parte de. Amén. En este caso, hablamos de la inclusión, de incluir a las personas que vienen de fuera de la iglesia a la iglesia. Amén. Las personas que no pertenecen a la iglesia, incluirlas en la iglesia, en el pueblo de Dios. Entonces, para tener una visión sobre esto, debemos primero mirar en el antiguo pacto cómo se dio la relación del pueblo de Israel con los pueblos que no eran de Israel, ¿amén? Con los pueblos de afuera. Entonces, miremos que en la antigüedad Dios llamó al pueblo de Israel para que le obedeciera, para que fueran sacerdotes, para que fueran un pueblo santo, apartado de maldad, que fueran para Dios. En Éxodo 19, del 5 al 6, dice así, en el nombre de Jesús, Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Ves? Fíjense bien. Entonces, Dios lo llama a que escuchen su voz, que guarden su pacto, o sea, que obedezcan sus mandamientos, que guarden su pacto. Y Dios les dice que el pueblo debía ser un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, fíjate bien, los sacerdotes son los que ministran, las personas que se encargan de la obra de Dios. Amén. Los que llevan las alabanzas, los que llevan la palabra. En la época de la ley, los que hacían los sacrificios. Amén. Y gente santa. Entonces el pueblo estaba llamado a apartarse del mal, a apartarse de iniquidad, a apartarse para Dios. Amén. Entonces nosotros sabemos que Dios le da a Moisés para que le dé al pueblo los 10 mandamientos. Y ya nosotros sabemos que hoy Israel, el Señor nuestro Dios, no es que amarás al Señor tu Dios, a Él solo adorarás, no tendrás ídolos. Amén. Que guardarás el día de reposo, no robarás, no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. Amén. No codiciarás los bienes, ni tampoco la pareja de tu prójimo. Amén. No dirás falso testimonio ni mentiras, no robarás, no matarás, etcétera, etcétera. Todos los mandamientos nosotros alguna vez lo hemos leído, lo hemos estudiado, hemos escuchado hablar de ellos. También le ordena que debían apartarse de todas las costumbres que tenían los otros pueblos. Entonces, ¿cuáles eran estas costumbres? ¿Cuáles eran esas costumbres que desagradaban a Dios y que practicaban los otros pueblos? Vamos a leer algo de eso. Leamos en Deuteronomio 18, de 9 al 14. Dice así, en el nombre de Jesús. Deuteronomio 18, de 9 al 14.
Fue así. Y así en el nombre de Jesús. Cuando entres a la tierra que Jesús, tu Dios, te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jesús cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jesús tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jesús tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jesús tu Dios. ¿Ves? Fíjate estas costumbres que tenían estos pueblos: sacrificar a sus hijos, la adivinación, la hechicería, la brujería, consultar a los muertos, que es lo mismo que el espiritismo, consultar espíritus de demonios que se hacen pasar por gente conocida. Todo esto lo hacen los espíritus contrarios a través de personas que se llaman brujos, hechiceros, magos, lo que sea. Es una manifestación de la creación espiritual rebelde a Dios, de Satanás y sus ángeles. Amén. Entonces todo esto es rebelión contra Dios, y era algo abominable que practicaban esos pueblos, y Dios les prohíbe al pueblo de Israel que haga lo que hacen estas naciones. Amén. Vamos a seguir leyendo. Ahora bien, Dios les advierte acerca de las relaciones sexuales, y se los advierte de esta manera. Podemos leer ahí en Levítico 18 del 1 al 26. Fíjense bien, Levítico 18 del 1 al 26. Y así en el nombre de Jesús. Habló Jesús a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jesús vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jesús vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jesús. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jesús. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomará mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual.
Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no es hijo tuyo para ofrecerlo con fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jesús. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Gloria al nombre de Jesús, santo es su nombre. Entonces, fíjate que Dios le da unas pautas, unas indicaciones al pueblo de Israel. Primero, para que deseche todo lo que es la hechicería, el ocultismo, la adivinación, el espiritismo, todas estas cosas. Y ahora, con respecto a las relaciones sexuales, claramente les dice que no participen de relaciones incestuosas entre familiares, que no hagan adulterio, que no practiquen el homosexualismo, la zoofilia. Pero también podemos leer en el Deuteronomio 23:17, podemos leer en Deuteronomio 23:17, y así en nombre de Jesús: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. O sea, también reafirmando lo del sodomita, lo de la homosexualidad, se le prohibió eso, y también la prostitución. Entonces, fíjate todo esto. También le prohibió la prostitución, pues ya sabemos, todos estos asuntos relacionados con el sexo que practicaban todos estos pueblos diferentes al pueblo de Israel, y todos estos asuntos relacionados con el ocultismo, con la hechicería, con el espiritismo, todas estas cosas, también se le fue prohibido al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel tenía que ser apartado de todas estas cosas. Dios le dijo que fuera un pueblo santo para su Dios. Y si alguna persona extranjera, fíjate bien, si alguna persona extranjera quería unirse al pueblo de Israel, debía seguir las leyes que Dios ordenaba. Entonces no era que una persona extranjera se iba a unir al pueblo de Israel, iba a estar en el pueblo de Israel supuestamente adorando al Dios verdadero y siguiendo con sus prácticas que venía realizando en su pueblo anterior. No, eso no pasaba. Dice el libro de Éxodo 12, 48 y 49. Y así en el nombre de Jesús. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jesús, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Entonces la misma ley era para el pueblo de Israel como para el extranjero que se asimilaba o que se incluía dentro del pueblo de Israel. Amén. Y sigamos mirando más de esto. Levítico 18, 26. Ahorita que leíamos Levítico, pues vamos a hacer énfasis en este punto. Levítico 18, 26, cuando se habló del tema sexual,
en el pueblo de Israel, dice Levítico 18:26. Dice: guardad, dice el nombre de Jesús, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Entonces el extranjero que se acercaba al pueblo de Israel tenía que circuncidarse, ¿amén? Tenía que convertirse y seguir las leyes, porque la ley era igual tanto para el natural como para el extranjero que moraba entre ellos. Entonces, ¿qué pasaba a los que no seguían esa ordenanza? Dice ahí el 29, que cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, la persona que las hiciera será cortada entre su pueblo. O sea, había castigo de pena capital. Era algo serio porque era la ley, y en la ley no perdonaba, ya sabemos eso. Había la ley que vino por medio de Moisés, y la gracia vino por medio del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, sigamos leyendo Números 15, 29 al 30. Números 15, 29 al 30. Vea, cuando la gente pecaba por ignorancia, o sea, por hierro, por no conocer algunas cosas, pero no eran pecados de muerte, dice así. Decía el nombre de Jesús: el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitara entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, o sea, no por ignorancia, sino por soberbia, por desobediencia voluntaria. Para la persona que hiciere algo con soberbia, así es natural como el extranjero ultraja a Jesús, esa persona será cortada de medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jesús y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y fíjese que no hacía distinción entre el natural del pueblo de Israel y el extranjero que moraba, sino que la misma ley era para ambos. ¿Por qué? Porque aquella persona se había incluido en el pueblo de Israel, o sea, ya era un israelita por adopción. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alaba su nombre, gloria al nombre de Jesús, santo, santo su nombre, gloria a Dios, gloria a Jesús. Entonces, la persona que era extranjera y se iba al pueblo de Israel y era aceptada en el pueblo de Israel, no podía seguir las costumbres o prácticas con que venía en el pueblo anterior, sino que debía seguir las leyes que ordenó Dios al pueblo de Israel como mandato a través de la ley. Amén. Eso está claro. Ahora, en el pacto actual de la gracia, Dios recibe a todos los pecadores arrepentidos para limpiarlos y recibirlos como hijos. Llámese como se llame. Amén. Y ya sea de cualquier lengua, raza, pueblo o nación, ya sea asiático, ya sea africano, ya sea amarillo, negro, blanco, caucásico, indígena, hindú, chino, etcétera. Bueno, entonces dice en 2 de Corintios, ya en el pacto de la gracia, 2 de Corintios 6, 17 al 18. Fíjate lo que dice la palabra: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, la persona que es llamada para salir del medio de esos pueblos, llámese como se llame, las costumbres que tengan los pueblos, para apartarse y no tocar lo inmundo, no seguir manteniéndose en esa vida de pecado, de inmundicia, haciendo las cosas que desagradan a Dios. Y entonces Dios lo va a recibir y será por padre, entonces será hecho hijo de Dios, será una nueva criatura. Amén.
llámese como se llame y del pueblo o nación que sea. Entonces, la persona escucha la palabra, deja sus costumbres del mundo, se aparta para Dios. ¿Por qué? Se aparta para Dios porque Dios ha querido que su pueblo sea santo y apartado de maldad. O sea, así como Dios se lo dijo al antiguo pueblo de Israel, también se lo dice al pueblo, a su iglesia, al pueblo de Dios, al pueblo que vino con la gracia. Dice en 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Vaya nombre de Jesús. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, fíjate bien, existe un llamamiento y una escogencia. Dice, mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo mismo, real sacerdocio, nación. Allá era un pueblo de reyes, de sacerdotes, allá era un pueblo de sacerdotes y santo para Dios. Acá real sacerdocio real, sacerdote del Rey, del Señor Jesucristo. Nación santa, una nación apartada de maldad. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos adquiridos por Dios y tenemos que anunciar las virtudes, hablar de Jesucristo. Amén. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que anunciar sus virtudes, que Él es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es el que nos puede perdonar de todas nuestras iniquidades, que es el que nos puede aumentar nuestra fe, que es lo que nos puede dar la vida eterna. Amén. Él nos puede dar el agua de la vida para que nunca jamás tengamos sed. Es el que nos puede resucitar de nuestro estado de muerte, de pecado, a un estado de vida espiritual. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Santo y santo es su nombre, alábalo. Gloria al nombre de Jesús. Santo es su nombre, gloria a Jesús, gloria a Dios. Entonces, este es un pueblo que incluye a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Dice en Gálatas 2:38, hermanos. Gálatas 2:38. ¿Sí? 3:28, perdón. Gálatas 3:28. Tengo que ajustar las gafas. Gálatas 3:28. 3:28. Y así en nombre de Jesús. Dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces, fíjate lo que hablamos de la inclusión. Entonces, de todo pueblo, tribu, lengua y nación que ha creído en el Señor Jesucristo y que le ha obedecido y que ha llegado a ser hijo de Dios, ya no importa que la persona sea de un pueblo o de otro, no importa su condición. En la antigüedad, pues esclavo ni libre. Hoy en día, estrato social, económico bajo, estrato alto. Si la persona se arrepiente y quiere seguir al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le va a dar, lo va a levantar, le va a dar vida eterna. Amén. Que no importa que sea varón ni mujer, la persona va a ser hija de Dios y va a alcanzar la salvación. Entonces, la palabra de Dios dice que la iglesia de Jesucristo es incluyente,
porque incluye a todas las personas que se acercan para cambiar su vida en el mundo por nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, semejante a la inclusión que se hacía a los extranjeros en el antiguo pueblo de Israel. Porque es que en el pueblo de Israel ya vimos que los extranjeros dejaban su vida y sus costumbres paganas, sus costumbres que no le agradan a Dios, para andar en las leyes de Dios. Así la persona que se acerca a la iglesia de Jesucristo y quiere seguir al Señor Jesucristo tiene que seguir las leyes que el Señor dejó escritas en su palabra. Porque que estas leyes no las estamos inventando lo que estamos predicando. Amén. Estas leyes están escritas en su palabra. Entonces, todo aquel que quiera venir arrepentido a seguir el camino de Dios, se aparta para Dios. Amén. Y se aparta, la persona no va a seguir todas las cosas que están en el mundo, porque la persona se va a excluir del mundo. Pues la inclusión en la iglesia implica una exclusión del mundo. Y vamos a mirar cómo el gusto por el mundo nos aparta de Dios. Dice 1 Juan 2, 15 al 16. En el nombre de Jesús. Y así en el nombre de Jesús. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y vamos a seguir leyendo el 17. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, fíjate cómo el mundo ofrece muchas cosas agradables a los ojos, a la carne, a los oídos, al gusto. Amén. Pero si la persona se desvía, ya habiendo escuchado la palabra, ya estando en el camino, y se embeleza, y se engaña, y sigue el mundo, entonces el amor de Dios no está en él. Entonces la persona que sigue el mundo, que sigue las cosas que están en el mundo, termina saliéndose del camino. Amén. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces es una verdad bíblica. Todo esto que nosotros vemos, el computador, la tablet, el celular, ¿ven?, las cámaras, los automóviles, los aviones, y la belleza que hay en los seres humanos, y la gloria de los seres humanos, y los títulos académicos, etcétera, o las riquezas que tiene el mundo. Todo eso, dice, el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Gloria al nombre de Jesús. Alábalo, hermano. Gloria a Jesús. Santo, santo. Su nombre. Gloria a Dios. Ahora, obviamente nosotros estamos en el mundo y trabajamos en este mundo y tenemos que mantenernos, tenemos que comer, alimentarnos, etc. Pero una cosa es que nosotros estemos en el mundo porque estamos en un cuerpo humano, y otra que participemos de la corrupción que hay en el mundo. Así como al pueblo de Israel se le dijo que no debía participar de las costumbres de los pueblos del mundo. Amén. El cristiano en su trato diario tiene que lidiar con gente del mundo desde que se levanta, inclusive cuando tiene familiares que no son creyentes, hasta que se acuestan.
ya sea en tu casa, en la calle, en la tienda, en la oficina, en el bus, en el transporte, en el almacén, en la calle, en cualquier sitio, siempre va a estar lidiando con gente que no sigue a Dios. Amén. Y eso es difícil. Eso es difícil. ¿Qué dice la escritura? Primera de Corintios 5, del 9 al 11. Fíjate, una advertencia aquí. Hoy, en nombre de Jesús, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Obviamente, nosotros tenemos que lidiar con todo tipo de gente, de todo tipo de pueblos. Amén. En cuanto a costumbres, que tienen esas costumbres, que ya le hemos leído esas costumbres que tienen, y con todos sus vicios, todas sus cargas, todos sus problemas. Pero lo tenemos que hacer porque definitivamente para no hacerlo tendríamos que salir del mundo. O sea, para no lidiar con la gente que está en desobediencia y que está así, con todas estas costumbres paganas, para no hacerlo tendríamos que salir del mundo, y eso es imposible. Amén. Así como dice la escritura que es imposible ocultar la luz. Uno no va a ocultar la luz, sino que la luz debe brillar y alumbrar a todos. Uno no va a ocultar la lámpara, porque la lámpara tiene que brillar. Porque esa costumbre que tenía la gente de apartarse del mundo, irse a una montaña y meterse en una cueva por allá, esa costumbre, viéndolo bien, se pudo dar en un tiempo de persecución cuando los profetas, pero en el nuevo pacto los apóstoles fueron de frente. Y todos los hermanos fueron de frente, y por cierto fueron perseguidos, fueron puestos en los circos del Imperio Romano para que se los comieran los animales. Murieron miles, tal vez millones de creyentes, y lo han hecho a través de la historia hasta el día de hoy, por amor a la palabra, por amor a la verdad, por amor al Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a salir del mundo, nosotros no vamos a ir a buscar una cueva por allá, en una montaña, por allá en una selva o en un desierto, a meternos para huir de la corrupción que hay en el mundo. No, todo esto lo tenemos que enfrentar es con la palabra, todo esto lo tenemos que enfrentar con la fe que el Señor Jesucristo nos ha dado, y tenemos que proclamar su luz, su verdad, su evangelio. Amén. Entonces, en este orden de ideas vamos a seguir leyendo en el 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces la persona que alguna vez ha estado caminando y que comienza a pecar voluntariamente y se bate a los deseos de su carne, al mundo, a hacer las cosas que hacía antes, y anda en avaricia, en fornicación o idolatría, o anda maldiciendo con su boca, o en embriagueces, o robando, etcétera, etcétera, pues esa persona se autoexcluye de la congregación. Amén. Porque fíjate que allá en la ley, la persona que llegaba al pueblo de Israel tenía que seguir las normas que estaban en el pueblo de Israel. Entonces, no era el pueblo de Israel el que se adaptaba a la vida de la persona, era la persona la que tenía que adaptarse a las leyes que había en el pueblo de Israel. Así, la persona que llega a la iglesia de Jesucristo, toda congregación, para la iglesia de Jesucristo, toda congregación que cree en el Señor Jesucristo y que sigue su palabra verdadera. Amén. Todos los hermanos que nos congregamos, y todos aquellos hermanos que no conocemos alrededor del mundo, que también están tratando de seguir al Señor Jesucristo con su palabra verdadera y sin engaño, sin malicia,
ni sin deseo de estafar a las almas, ni enriquecerse a costa de la palabra, ni de manipular la escritura para engañar a las almas. Esos hermanos que están tratando de seguir la verdadera palabra es la iglesia de Jesucristo regada por todo el mundo. Amén. Entonces, en la iglesia de Jesucristo, una persona que haya alguna vez seguido el camino y que anda en esto, Dios nos llama a que nos apartemos de él, que ni aún comáis con él. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a adaptar a la vida de esa persona que está mal. Nosotros vamos a clamar con ella, por ella, a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a tratar de que se devuelva de su camino, pero esa persona en ese estado no puede seguir al Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Santo y santo es su nombre. Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Santo y alabado su nombre. Gloria a Dios. Ahora, toda persona que se acerca al camino del Señor Jesucristo debe saber algo, y es que nuestro cuerpo es más importante que ser un instrumento de placer o de vanidad, como hoy en día, a través de los medios de comunicación, a través de las películas, los videos, el internet, las revistas, a través de todo lo que es diferentes medios de comunicación, se difunde, porque en el mundo, la costumbre del mundo es que nuestro cuerpo es un instrumento de placer o de vanidad. Amén. Pero la Biblia nos dice que el cuerpo es algo muy diferente de eso, tiene una definición muy diferente. Dice en 1 Corintios 6, del 18 al 20, dice así en el nombre de Jesús: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Podemos leer el 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, fíjate bien, no ignoremos, y la persona que se acerca no debe ignorar esto, que el cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, el cuerpo del Espíritu Santo no es para profanarlo. Amén. El cuerpo, el templo del Espíritu Santo no es para prostituirlo. El templo del Espíritu Santo no es para echarle cuchilla porque me gustó o no me gustó mi cara, mi nariz, los senos o la barriga. No es para manipularlo por tratar de ser mundanos. Amén. O sea, nuestro cuerpo es un templo, el templo del Espíritu Santo, el cual tenemos que cuidar, no profanar, no llenarlo de inmundicia, no ensuciarlo. Amén. Entonces, la persona que se acerca debe saber qué es el cuerpo humano, porque el cuerpo humano es algo más de lo que carnalmente hemos pensado. Amén. Entonces, fíjate bien, en ese orden de ideas de qué es el cuerpo humano, miremos en el antiguo pacto, el pueblo de Israel tenía prohibido unirse en alianza o carnalmente con pueblos extranjeros que mantenían sus costumbres contrarias a Dios, porque ya habíamos visto que el extranjero que se acercaba tenía que convertirse al pueblo de Israel. Ya eso lo hemos leído. Pero aquellos pueblos extranjeros que mantenían todas esas costumbres que habíamos leído al principio, mantenían esas costumbres y otras muchas más, también abominables a Dios, Dios no permitía que el pueblo de Israel se ligara con ellos. Dice el libro de Éxodo 34, del 11 al 16. Éxodo 34. Y así en el nombre de Jesús.
guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al geteo, al pereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jesús, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Entonces, fíjate bien, la alianza con los otros pueblos, la amistad con el mundo, como se dice en la gracia hoy en día, la amistad con el mundo, la alianza con los otros pueblos, o la unión carnal, dice, o tomando sus hijas para sus hijos, ¿qué harán? Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Entonces apartarán al pueblo del verdadero Dios para irse a adorar y hacer las cosas de los otros pueblos. No nos engañemos, esa unión bíblicamente no se debía dar ni en la ley ni en la gracia, porque lo vamos a mirar ahora. Por ejemplo, vamos leyendo eso ahora de Deuteronomio 7, de 3 al 4. Y así en nombre de Jesús. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jesús se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Fíjate bien, entonces no se debía hacer la unión con los pueblos que no querían seguir la ley de Dios, los pueblos externos al pueblo de Israel. De ninguna manera, ni darás tu hija para su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. O sea, que no hubiera unión ni de hijo ni de hija con la parte contraria. Amén. ¿Por qué? Porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jesús se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. En pocas palabras, no iba a pasar que por esa unión las personas de los pueblos paganos, de los pueblos que servían a los dioses esos que eran ídolos y que seguían todas estas cosas que ya leímos al principio, la hechicería, la adivinación y todas las perversiones sexuales, no iba a pasar que la unión de un israelita, de un muchacho o una muchacha israelita con algunos jóvenes de ese pueblo iba a hacer que esa gente se convirtiera. No, lo que iba a pasar era que esa gente iba a sacar al israelita del pueblo de Israel para ir a idolatrar y hacer todas esas cosas que Dios le había prohibido. Amén. Ahora, eso tiene una correlación exacta en la palabra en el Nuevo Testamento, en la gracia. Dice en 2 Corintios 6, en nombre de Jesús, 2 Corintios 6, 14 al 16. Y así en nombre de Jesús. No os unáis en yugo desigual. Cuando te están diciendo unáis en yugo desigual, es la unión carnal, que son cónyuges, la pareja, las esposos, cónyuges. Amén. Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Entonces es un yugo desigual, es una persona que está siguiendo a dioses o espíritus contrarios. Amén. Cuando digo de dioses, dioses con minúscula, son ídolos. Amén.
¿Qué concordia Cristo con Belial? Ahí se muestran los dos espíritus, el espíritu de Cristo que está en el creyente y el espíritu del enemigo que está en la otra persona. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Habitaré y andaré entre ellos. O sea, Dios, la promesa de Dios es que cuando la persona cree y se convierte, que el Espíritu de Dios va a morar en nosotros, que el Espíritu de Dios mora en el creyente. Esa es una promesa de Dios para esta vida, porque la promesa final es que alcanzaremos la vida eterna. Amén. Entonces, para alcanzar la vida eterna hay que tener sabiduría, conocimiento de la palabra, porque la Biblia nos llama a estar atentos a la palabra como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Amén. Entonces, ¿qué nos dice claramente la Escritura? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios, o sea, nuestro cuerpo de creyentes, y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, en ese orden de idea, la persona que se acerca debe saber claramente que ya su concepto de las cosas va a cambiar por la palabra. Amén. Que su cuerpo no solo va a ser ese instrumento que tenía, acostumbrado a darle todos los placeres, amén, todos los gustos a la carne, a los ojos, al oído, a la boca, todo tipo de gustos carnales, sino que ahora el cuerpo ya entiende la persona que es templo del Espíritu Santo y que no lo puede prostituir, no lo puede profanar, no se lo puede entregar al enemigo. Amén. Entonces, este tiempo en el cual nos ha tocado vivir es un tiempo difícil porque se están cumpliendo muchas profecías. Amén. Por ejemplo, nosotros vemos lo que se llama la apostasía, donde abundan muchos tipos de doctrinas contrarias a la verdadera palabra. Ya estaba anunciado en 1 Timoteo 4:1, y así en nombre de Jesús. Y así en nombre de Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, dejarán la fe en el Señor, la fe verdadera, la fe en el Señor Jesucristo. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, a través de los falsos profetas, a través de las religiones falsas, estamos viendo que espíritus contrarios. Amén. El engaño, la mentira, la falsedad, la maldad se mueve allí. Entonces, por ejemplo, apenas son unos cuantos ejemplos, ¿verdad? Usted puede ver que hay congregaciones hoy en día que aceptan, incluyen costumbres del mundo, o sea que fíjese bien, que hacen al revés, no hacen como se hacía el pueblo de Israel, que el que llegaba tenía que dejar su vida pasada y aceptar las leyes que Dios mandó al pueblo de Israel. La persona que se acerca a la iglesia de Jesucristo debe saber cuáles son las leyes que Dios dejó, cuál es la palabra que Él dejó para cumplir. Debe conocer la palabra. Amén. Y debe adaptar su vida a la palabra y no pensar que va a adaptar la palabra a su vida. O sea que la iglesia tiene que aceptar su vida tal como es, porque nosotros tenemos que ganar adeptos, ganar masa, no mentiras. Así no es. Entonces, ¿qué pasa con esas congregaciones? Que se dejan permear, el enemigo se mete y se mete en las costumbres del mundo. Esas costumbres abominables para Dios desde la antigüedad se meten en las congregaciones. Por ejemplo, incluyen costumbres del mundo como el aborto. Por ejemplo, hay muchas congregaciones que reconocen el aborto, no le dan mayor importancia, no, que hasta la semana no sé qué. Sin embargo, médicamente, a partir de la semana 5 comienza a formarse vasos sanguíneos en el corazón. A la semana 6 de embarazo
Por medio de una ecografía el corazón ya está latiendo, la semana 6 el corazón ya está latiendo, el corazón del embrión está latiendo la semana 6. Y la Biblia dice, no matarás. Y eso está vigente. Obviamente no está hablando de animales, está hablando de personas. No matarás, no cometerás homicidio, no asesinarás. Amén. Entonces, ya ese es un ser diferente que tiene un corazón que está allí dentro de una mujer. Entonces, claro que hay unas excepciones, sí las hay. Por ejemplo, una enfermedad que ponga en riesgo la madre, inmediatamente que se tenga que decidir entre dos vidas. Amén. Una malformación que hace que el feto vaya a morir tarde o temprano dentro de la madre. O sea, son cosas puntuales, pero no es la causa de la mayor parte de los abortos. Además, los abortos se hacen ya estando el corazón funcionando, porque se hacen entre la semana 7 y la semana 12 del embarazo, la mayoría de los abortos. Entonces, la Biblia dice, no matarás, y esta gente va a encontrar la palabra. El mundo se le metió, el enemigo se le metió, el diablo se metió en las congregaciones y está haciendo su obra. Por ejemplo, el matrimonio homosexual, ¿dónde está eso en la palabra? No está. Inclusive, fíjate lo que dice la palabra, ya leímos lo que decía en el Antiguo Pacto, fíjate lo que dice el Nuevo Pacto. Por ejemplo, 1 Corintios 6, del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Y así en el nombre de Jesús. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, muchos creyentes habían participado de esto. ¿Amén? Muchos, la mayoría, de fornicaciones, idolatría, adulterio, hombres que eran afeminados con mujeres, que se echaban, que tenían relaciones con varones, homosexualismo, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, participaron de esto, pero conocieron al Señor Jesucristo, se arrepintieron y fueron lavados, dice, y esto erais, o sea, eso quedó en el pasado. ¿Cómo no pueden eliminar la palabra? Porque la palabra es clara. Amén. Todo eso, la Biblia dice que es pecado, y no lo podemos llamar de otra manera. No, es que ahora los periodistas, los artistas, los medios de comunicación y muchas religiones están diciendo que es que el amor suple todo. El amor suple todo y que ellos se aman. Mentira, pero ¿qué es el amor? El amor es conocer al Señor Jesucristo, su palabra, y obedecerle. Amén. Porque ¿cómo puede ser el hombre más justo que Dios? Si Dios dice que es pecado, es pecado. Y esta gente dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Santo y santo es su nombre. Alábalo, hermano. Gloria a Jesús. Santo, santo. Y claramente, también lo miramos allá en Apocalipsis 22, 14, 15. Apocalipsis 22, 14, 15. Tiene que haber un lavamiento. La persona que cree tiene que lavar sus pecados, dejar la vida de pecado y de maldad, donde hace lo mismo que hacían los pueblos de pasado, los pueblos de Canaán, los pueblos de Egipto, y comenzar una vida nueva en Cristo. Dice Apocalipsis 22, 14 y 15, dice,
en el nombre de Jesús dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y fíjate, los perros, ¿quiénes son los perros? Mira lo que hacen los perros, por ejemplo, en la calle, ¿no? Nada más se dedican a qué? A pelear entre ellos. Dice que el perro vuelve a su vómito, el perro se come su propio vómito. ¿No? Y se la pasan fornicando, ya sea con del sexo contrario o con el mismo sexo. Y también están llenos de enfermedades. Perros en la calle, ¿no? Entonces fíjate bien, dice, los perros estarán fuera, así como los perros se comportan muchas personas. Amén. Y los hechiceros, fíjate, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea que eso que leímos al principio, que le sucedía a los pueblos de Canaán y al pueblo de Egipto, es uno que nosotros vemos en la gente que no conoce al Señor Jesucristo en el día de hoy. Amén. Entonces, toda la gente estará afuera, pero dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Es decir, una persona, no importa que tenga una condición de esta, Dios le permite que abra sus oídos, que escuche la palabra y que se arrepienta de verdad y que lave su pecado, su inmundicia con la sangre preciosa del Cordero del Señor Jesucristo. Será hecha nueva criatura, tendrá las vestiduras limpias, tendrá derecho a entrar al árbol de la vida y a la santa ciudad de Jerusalén celestial. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Santo y alabado es su nombre, alábalo, glorifica su nombre, gloria a Dios, santo, santo. Gloria a Jesús. Ahora, si el cristiano se mantiene firme en la palabra, el mundo y las falsas religiones lo van a aborrecer. Amén. Así como aborrecieron a los profetas, como aborrecieron a los apóstoles. Dice Juan 15, 18 al 20. Juan 15, 18 al 20. Gracias en el nombre de Jesús. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, ya sabemos, cuando toda esta cantidad de cosas prevalecen en el mundo y las siembran a través de un proceso, ya sea directo o subliminal, a través de medios de comunicación a la gente, y tú le hablas por la palabra y la gente no quiere escuchar eso y te detesta, te odia, te dice una cosa y te dice la otra. Dice, entonces, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, porque en ellos se mueve el espíritu contrario, el espíritu que hay en el mundo. Amén. Ahora, este sacrificio de ser perseguido por el mundo tiene su recompensa. Apocalipsis 7:9. Y así en el nombre de Jesús. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Oiga, si te dicen que de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, es porque hay inclusión. Porque Jesucristo llamó a todo lo que Él quiso de todas partes del mundo. Amén. Dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y dice del 13 al 17, dice, en el nombre de Jesús. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes.
Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo. Santo, santo es su nombre. Gloria a Jesús. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y así, hermanos, en esta hora terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Les pedimos que estudien con la palabra todas las citas, que las mediten, que entiendan el mensaje, que lo compartan con las otras almas. También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Jesús mi Dios y que miren los otros videos que hemos publicado a través de este último año, y también que lo compartan con las otras almas para que alcancen conocimiento y lleguen a la salvación que nos da el Señor Jesucristo. La paz de Cristo sea con todos vosotros. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios.